La Biblia enseña que la maldad de nuestros padres y sus consecuencias se extienden hasta la tercera e incluso hasta la cuarta generación. Hay muchos casos donde la maldición generacional nos persigue. ¿Sabes una cosa? En Cristo podemos romper toda atadura y declarar victoria sobre las huestes de maldad. Es una de las preguntas que le hicieron los discípulos al Señor. ¿Quién pecó, este o su familia? ¿O es así de nacimiento? Una de las enfermedades más complicadas y las que traen más problemas de adaptación es la ceguera. La ceguera produce que la persona no pueda percibir ocularmente lo que sucede a su alrededor. El ciego podrá aprender a leer, pero nunca podrá ver lo que lee. Podrá caminar por las calles, pero nunca podrá ver a la gente que transita por las calles. Podrá palpar las cosas y los objetos, pero nunca sabrá el color de ellas. Podrá sentir el calor y el frío, pero nunca podrá ver el radiante sol en el día a día, o la luna, o las estrellas en la noche. El ciego podrá aprender a hacer muchas cosas, pero lastimosamente la ceguera le ha robado el privilegio de ser alguien completo. La ceguera física hoy en día tiene curación en algunos casos. Hay una ceguera que indudablemente no solo sumirá al hombre en su más profunda desdicha, y esa es la ceguera espiritual. El ciego espiritual podrá tener éxito en su vida y en su carrera, pero no podrá alcanzar la felicidad completa en su interior. Podrá acumular fortuna, ganancias, pero no podrá gozar al máximo de ellas. Podrá aparentar alegría, placer, contentamiento, pero nunca podrá conocer lo que es la paz, la tranquilidad en el corazón. Podrá aparentar conocer de Dios y vivir una vida religiosa, pero nunca podrá conocer el privilegio de tener un encuentro personal con el Señor. La ceguera espiritual es una enfermedad tan igual e incluso hasta peor que la ceguera física porque no te permite vivir la vida completa que Dios ha planeado para ti. En la historia bíblica que hemos mencionado hace unos minutos, vemos ambas cegueras representadas. La física por un hombre llamado el ciego y la espiritual por unos hombres llamados los fariseos. Lo interesante de esta historia es que el hombre ciego logró ver física como espiritualmente, mas los fariseos quedaron sumidos en su ceguera espiritual. Se creían que veían mejor incluso que los demás. Dios desea y nos da la oportunidad que seamos sanados de nuestra ceguera espiritual. Y Dios tiene un plan especial para cada persona. Para ello nos tenemos que acercar a Él para que podamos ver. La Biblia dice que el diablo ha utilizado el pecado por siglos para vendar los ojos de nuestro entendimiento. Así de esa forma hacemos lo que no debemos y vivimos una vida apartada de lo bueno y apartada de Dios. Y hay 3 cosas que debemos hacer si es que deseamos vencer esa ceguera espiritual. En primer lugar, reconocer que Dios tiene un plan para nosotros. Si bien el ciego no podía ver físicamente a Jesús, Jesús sí lo vio a él. Muchas personas creen que Dios no se preocupa por ellas ni por sus problemas. Ellos aducen que Dios no sabe ni les importa lo que les pasa y por ello reniegan contra Dios o se apartan de sus caminos. La Biblia nos enseña que Dios nos conoce. Él nos ha formado y sobre todo mira nuestras limitaciones y está dispuesto a ayudarnos. Jesús vio al hombre ciego. Él también supo la raíz del problema. La Biblia dice que este ciego era de nacimiento. ¿Sabes una cosa? Dios sabe la raíz de todos nuestros problemas. Él sabe por qué hemos estado sufriendo. Y Él es el único que sabe la forma de solucionar ese problema. Todo problema tiene una raíz, tiene un comienzo, tiene un inicio que hace que las consecuencias sean difíciles. Los discípulos se acercaron a Jesús. Trataron de hacer conjeturas necias, esos chismes, ¿no?, entre los discípulos. Señor, ¿esta enfermedad es producto del pecado o era producto de sus padres? Uno de los problemas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día es la indiferencia. Tenemos una gran cantidad de personas que han perdido el sentido de la solidaridad y en vez de ayudar al prójimo, en vez de ayudar a sus necesidades, se han dedicado a buscar culpables, a señalar con el dedo y en vez de a cubrir las faltas, a mostrarlas. Es el ejemplo de Noé. Se emborracha, planta una viña
se queda desnudo y uno de los hijos de Noé, el más pequeño, Can, en vez de cubrir la falta del padre, cubrir la desnudez, se ríe. Y encima se lo cuentan los hermanos. Aparece Seth y Jafet y le cubren la desnudez. Y luego cuando se entera el padre, cuando vuelve en sí, cuando se le ha ido ya los efectos de la embriaguez, maldice a la generación de Cam por no cubrir ese pecado, esa desnudez. Y muchas veces nosotros actuamos así. Vemos el defecto del hermano, vemos que ha caído, vemos que ha fallado en algo y en vez de cubrirle en amor, empezamos a hablarlo a diestro y siniestro, Radio Makuto, empezamos con el chisme, se lo decimos a una persona, a esa persona a otra, y es una cadena. Nos maldecimos a nosotros mismos. Hoy es el tiempo de comenzar una nueva en Cristo, porque las cosas viejas pasan y en Cristo todas son hechas nuevas. Jesús les responde a los discípulos que la ceguera del hombre no era producto de su pecado o el de sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y Dios anhela que como sus hijos entendamos que las pruebas que tenemos y las situaciones por las que estamos atravesando no son para perturbarnos o para destruirnos, sino para que la obra de Dios sea manifestada en nuestra vida. Y Dios anhela mostrar su gloria en mi vida, en tu vida, en mi familia, en tu familia. Jesús se identifica como la luz del mundo. Dios no desea que andemos en tinieblas, sino que Él vino a traer la luz. Luz a nuestro caminar, porque en Cristo tenemos la posibilidad de tener una vida mejor. Y el diablo es el príncipe de las tinieblas, pero desde que Cristo vino al mundo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz porque la luz de Cristo resplandeció sobre ellos. Por eso esa luz que hoy brilla en nuestra vida porque conocemos al Señor es la que debemos mostrar a las personas que no conocen al Señor. El segundo punto es que aceptemos el toque de Jesús. Jesús tocó al ciego de una forma inusual e hizo algo totalmente fuera de lo común. Si lees este pasaje, en el versículo 6 nos dice que Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Tú imagínate la situación. Si lo hace esto hoy en día alguna persona, madre mía. Tú imagínate toda la situación ahí. Tú eres un curioso y ves de repente el gentío, cómo se agolpa, las voces, y de repente Jesús se escupe en el suelo, unta la saliva en el lodo y se lo pone en los ojos. Y dice, jo, a lo mejor la gente diría, vaya, ¿este es el Mesías? Jo, podía usar otro remedio y se tiene que dedicar a escupir al suelo. ¿Cuántas veces no entendemos los milagros del Señor en nuestra vida? Y en vez de darle gracias a Dios porque hace el milagro, nos fijamos en cómo lo ha hecho. A lo mejor el Señor hace un milagro a través de una persona y a lo mejor esa persona a ti te cae mal, pero ves cómo esa persona ha obrado en ti y ha sido para bien. Y en vez de dar gracias a Dios, empezamos a criticar cómo Dios usa sus maneras, ¿verdad? Dios anhela que como sus hijos entendamos que las pruebas que tenemos y las situaciones por las que estamos atravesando no son para perturbarnos, como hemos dicho. Son para que veamos su gloria. Acepta el toque de Jesús en tu vida. Jesús tenía poder para decir la palabra y ese hombre hubiese quedado sano al momento. Y preséntate al sumo sacerdote, como por ejemplo con los 10 leprosos, que venía desde la antigüedad. Podía haber dicho una palabra y ese ciego hubiera sido sano. No, untó saliva en el lodo y luego se lo puso en los ojos. Dios tiene la cualidad de moldear nuestro carácter, hasta llevarnos al punto de humillarnos, hasta lo sumo. Jesús al hacer esto estaba haciendo dos cosas: probar la fe del ciego y humillar al ciego para que no se olvide dar la gloria a Dios. Luego lo mandó a que se lavase al estanque de Siloé, y el estanque de Siloé era uno de los lugares donde el agua tenía la característica de estar emposada. Si tú miras en internet el estanque Siloé, ves las características. Al ciego no le importó. Hizo como Jesús le indicó y la Biblia dice que regresó viendo.
acepta el toque de Jesús. Y luego cuenta la historia. Este es el tercer punto y último. La Biblia dice que la gente al verlo sano comenzó a preguntarse si el hombre era ciego de nacimiento. Ya empezaron a cuestionarse, en vez de dar gloria a Dios por el milagro. Él podía haber ocultado la verdad y haberse hecho pasar por otra persona con una nueva identidad. El pasado solo lo hubiesen sabido él y Jesús. Pero este hombre lo que hizo fue aceptar la realidad que en el pasado era ciego, pero que ahora veía gracias a la intervención de Jesús. Este hombre no tuvo vergüenza de contar con todos los detalles lo que Jesús había hecho con él. Y le comunicó a la gente que él lo había sanado. Y el que lo había sanado era Jesús. Eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Tenemos que contar nuestra historia, nuestro testimonio a aquellos que no han tenido todavía un encuentro con Jesús y decirles todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vence los obstáculos. El hombre ciego testificó en la sinagoga delante de los fariseos y dijo que había sido sanado por Jesús. Lo curioso es que sus padres lo abandonaron. Si lees la historia, Juan capítulo 9, versos del 1 al 12, y si sigues leyendo más adelante, del 26 al 27, o del 18 al 23, ves cómo sus padres lo abandonaron. No sé, nosotros sabemos que es ciego. ¿Sabe? Curioso, los padres sabían que era ciego y dicen, no sé, preguntarle a él, edad tiene. Hasta sus padres lo habían abandonado. Los fariseos trataron de hablarle mal de Jesús, pero él lo refutó todo. Él confrontó a los fariseos con su realidad. Él aceptó las ofensas de los fariseos. Él les predicó incluso a los fariseos, si lees el versículo 30 en adelante. Y él fue expulsado de la sinagoga, versículo 34. Jesús confronta al ciego para que tenga un encuentro con el Hijo de Dios. Y el hombre ciego creyó en Jesús y le adoró. La mejor forma de vencer la ceguera espiritual es creyendo en el Hijo de Dios y aceptando como el Señor y el Salvador obra en nuestra vida. Es el Dios de nuestra vida. Es allí cuando entra la luz a nuestros ojos espirituales y la luz de Cristo disipa todas las tinieblas. Pero solo cuando hay un reconocimiento en mi vida de que necesito al Señor y que Él es el único que puede sanarme, es el único que puede abrirme los ojos. Solidaria, una radio comprometida.